Yo siempre digo, uno no va a poder estar al 100% en todas. Imposible, nos moriríamos en el intento si tratamos de estar 100% la mejor amiga, la mejor hija, la mejor mamá, la mejor trabajadora, imposible. Entonces también poder mirar con objetividad en el momento en la vida en la que estamos, que a veces uno cree o nos han vendido la idea que tenemos que hacer muchas cosas a lo largo del día para realmente ser productivas. Incluso, mira qué pena, porque hasta nuestro valor como personas a veces se mide en cuánto producimos, ¿no? Yo cierro el taller diciendo que tu valor no implica cuánto produces o cuánto haces, sino quién eres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde exploramos cómo el orden y la organización pueden transformar nuestros espacios y nuestra vida. Este episodio llega gracias a Encortina, a Versátil Modulares y a Prints Unlimited Perú. Hoy estoy feliz de estar aquí con Andrea. Ella es fundadora de You Can Do It, una marca que ayuda a personas a organizar su tiempo, a establecer hábitos para lograr sus objetivos de manera estructurada. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, gracias. Gracias por la invitación acá. Contentísima de estar contigo hoy. No, gracias por aceptarla. Estoy seguro que nos vas a aportar muchísimo ahora desde otro ángulo, ¿no? Porque los episodios anteriores los he enfocado un poquito más en la organización de espacios. Pero ahora me quiero ir por el lado de organización del tiempo, generación de hábitos, que también se complementa, ¿no? Que al final busca eso, el bienestar para todas las personas. Así es. Gracias nuevamente. No, Andrea, quiero comenzar preguntándote cómo inició todo ese tema de You Can Do It, tu marca. Cuéntame un poquito. Bueno, te cuento. Yo tengo 3 hijas que son seguiditas. Tienen ahorita 14, 13 y 10. Pero cuando eran más chicas, yo buscaba siempre como herramientas que me ayudaran. Los nidos te dicen, ¿no? Tienes que anticipar a los chicos lo que va a pasar para que tengan una vida más tranquila, para que creen hábitos, para que tengan un día ordenado, ¿no? Y esto los contenga. Entonces te hablan de estos cuadros donde pones qué cosas van a hacer durante el día y vas poniéndole check, carita feliz, según lo van haciendo. Entonces, claro, yo llegaba feliz después de las reuniones del nido y agarraba mi cartulina, mis plumones y les hacía su cuadrito, tal, ¿no? Y 1 semana, 2 semanas, o sea, la 4ª semana ya me olvidaba de la cartulina, porque era una chamba, ¿no? Hacerle a cada uno su cuadro y tal. Entonces, con mi esposo decíamos, bueno, tengo que buscar alguna forma de que esto se mantenga en el tiempo, porque crear un hábito, crear una rutina no es de un día para el otro, no es en 1 semana, no es en 2 semanas. Y encima siendo tan chiquitas, había que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, buscando referencias, me acuerdo que busqué un modelo, me fui a la 53 al costado de la Richie a imprimir un plotter para hacer la tabla y decía, bueno, ¿cómo hago que esto dure? Hay que plastificarla. Me acuerdo que me compré mi papel contact, todo así caserito, lo empecé a hacer lindo. Las fichas también, todo plastificado, me compré limpiatipo. En verdad que quedaron lindas las tablas y me acuerdo que yo las subí a mi Facebook, mira, ni siquiera a Instagram, porque te estoy hablando del 2019. A tus redes personales. A mis redes personales, Andrea. Y las puse y hice un videito con las chicas contando cómo las íbamos a usar. Y ese día, entre ese día y el día siguiente, porque fue de noche, me compraron 80 tablas. Me pidieron 80. Y yo, Adri, yo quiero mis amigas, una amiga de otra que ya había visto. Y yo dije, no, a ver, acá hay un negocio, ¿no? Entonces empecé con estas tablas y ahí empezó You Can Do It. Ah, qué curioso. Claro, o sea, todo empieza con un producto que es el planner, pues, ¿no? Así es, el planner de niños que fue la primera y la estrella, de hecho. Claro, pero ¿fue ahí entonces donde entras en este mundo de la consultoría de organización, ayudando a familias? ¿O cómo se dio ese...? Los primeros 4 años de You Can Do It fueron productos. Empezamos a desarrollar más productos que ayudaran primero a los niños a desarrollar buenos hábitos, a cepillarse los dientes, a poder ir al baño lavándose las manos, ¿no? A que desde chiquitos aprendieran que uno tiene un orden, una estructura. Llega la pandemia y estando en casa todo el mundo hacía homeschool, home office y ahí empiezan los planners para organizar nuestro tiempo. Justo. Y yo pensé de verdad en la pandemia, dije, se acabó You Can Do It. O sea, ¿cómo voy a vender con la pandemia? Nadie me va a comprar. ¿Cómo voy a repartir? Se acabó. Yo de verdad dije, se acabó. Increíblemente fue el tiempo que fue un boom You Can Do It en ese momento. Al contrario, porque también los papás estaban en casa 100%. Y ellos tenían que hacerse cargo 100% de ellos, de los chicos, ¿no? Quizás antes había alguien que te ayudaba, una nana por ahí que te estaba ayudando y entonces delegabas un poco la función. Pero ahora los papás se dan cuenta de lo importante que es que los chicos tengan una estructura en el día. Y sabes que hay algo súper importante ahí, que es el tema de no estar todo el día detrás de tu hijo diciéndole qué tiene que hacer. Porque si tú estás todo el día detrás diciéndole, ahora te lavas los dientes,
ahora tienes tu cama, ahora te vuelves un sargento con tu hijo, ¿no? Entonces, eso es un papel fundamental, porque yo siempre pienso que detrás de toda herramienta para organizarte, para crear hábitos, finalmente está el interior de la persona, ¿no? Que es eso de, oye, yo hago esto, pero para crear en mí una virtud, para crear en mí algo bueno, ¿no? Claro, y la idea es que sea desde pequeño, pues, ¿no? Mientras más chico, más fácil, ¿no? Claro, claro, así también van desarrollando poco a poco esa responsabilidad o ese hábito Así es. de estar organizados, saber qué van a hacer en su día y para aprovecharlo sobre todo. Así es. Y también para liberar a los papás un poco, ¿ah? Porque también, claro, o sea, tienes que estar trabajando, estás en tu casa, pero estás trabajando. Así en es. tu laptop. Y también hay un montón como la guerra de poderes, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero no, yo te estoy mandando que hagas esto. Entonces, ese momento previo donde yo armo y organizo mi día con los chicos y en donde conciliamos, ¿no? Ya, a ver, Rafa, ¿cómo vamos a hacer, cómo va a ser tu día? Y entre los dos llegamos a un consenso, ¿no? No, mami, no me quiero, no sé, no me quiero bañar primero quiero hacer tareas, por decirte, ¿no? Entonces, ese negociar también y darle a él el sentido o a ella de poder de, oye, yo soy la que está diciendo cómo va a ser mi día, también hace que en el momento que toque hacer las cosas, le digas, bueno, tú has dicho que así vas a hacerlo, entonces, ¿no? Entonces, sí, por todos lados es una herramienta, ¿no? Yo siempre digo a veces, o no sé si a ti te ha pasado que dices, ay, si mi mamá me hubiera exigido un poquito más esto de chico, o Sí, me hubiera como- enseñado, ahora sería fácil, ¿no? Entonces, es también un poco ayudar a los chicos a darles esas herramientas para que luego como adultos sea natural en ellos el tema de la organización, ¿no? Ok, o sea, esos productos están, o en su momento estaban enfocados en niños. Sí. ¿Y cómo fue pasando o cómo fuiste pasando a asesorar también a adultos? Bueno, empiezo con los productos para adultos y lo que tenía eran muchas consultas por Instagram, por WhatsApp, de, oye, ¿cómo hago para que esto funcione? O yo ponía a veces también post de cómo te puedes organizar mejor, ¿no? Y yo veía que las mamás, sobre todo, buscaban organizar a los chicos para sentir que ellas tenían un poco de control en su día, ¿no? Y a ver, y yo como mamá lo vivo, ¿no? Y lo vivía también, el hecho de sentir que si yo controlaba la vida de mis hijas un poco, sentía que descansaba algo, ¿no? Pero me di cuenta que en verdad, si uno no, en verdad, en primer lugar, no organiza la casa por dentro, o sea, si tu interior no está en orden, y mira, respondiendo preguntas tan sencillas como quién soy, qué quiero, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, o sea, el autoconocimiento es como el primer check para empezar una vida organizada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, oye, yo me tengo que formar para ayudar a estas mamás a que realmente esa herramienta que vendo funcione. Porque mira, me puedo comprar la mejor app del mundo, me puedo descargar el mejor calendario, puedo tener el mejor tablero de You Can Do It del mundo, pero si yo no estoy organizada por dentro, en mi interior, nada va a servir. Y eso pasa bastante, ¿no? Y no solo en eso, sino en muchas cosas o muchos aspectos de nuestra vida, claro. Adquirimos herramientas y ya, las compraste, pero ya, o sea, las tienes ahí de lado. ¿Cuántas veces nos llenamos de herramientas, ¿no? Y que Claro. a la hora de la hora nunca te va a servir si es que primero tú no estás como en orden por dentro, ¿no? Nos olvidamos de lo importante que es eso, ¿no? El Sí, autoconocimiento. sí. Y también, o sea, uno, que no somos conscientes y dos, que no le damos el tiempo, Eso, ¿no? Porque eso. nos sentimos ocupados con otras cosas. Tal cual. Yo, por ejemplo, en los talleres, la primera parte del taller es 100% autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis virtudes? O sea, a ver, responder quién soy en 5 palabras es una chamba. Es un trabajo de autorreflexión, de pensar, de meditar. Y ese trabajo hace que, oye, voy ordenando las cosas hacia adentro, voy conociéndome más, voy sabiendo qué cosas quiero, qué cosas no quiero. Entonces, ese trabajo de conocernos requiere tiempo, requiere inversión de tiempo, a veces de recursos, de tomarnos, yo siempre les digo a las chicas, tú tienes que tomarte todas las mañanas un tiempo para examinar, oye, ¿qué tal ayer, no? Qué tal me fue ayer? ¿Fui la persona que quería ser? ¿Por qué exploté en este momento? ¿Por qué no logré hacer esto que quería lograr? Si tú no tienes un momento de silencio en donde piensas, olvídate. O sea, ¿cuándo si no? ¿No? O sea, hacer un trabajo también un poquito de reflexión, ¿no? También un poquito de meditación de repente, ¿no? Total. Ajá, que súper, súper eso de ahí que me cuentas. Ujú, Y a ver, entrando un poquito más en la organización, entrando al tema de la productividad, ¿no? ujú, O sea, productividad es hacer muchas cosas, ¿cómo lo equilibras? ujú. Justo hace 2 días escribí en un papel,
ser productiva se puede ver así. Iba a hacer un video donde yo me iba a grabar leyendo, descansando, porque a veces uno cree o nos han vendido la idea que tenemos que hacer muchas cosas a lo largo del día para realmente ser productivas. Incluso, mira qué pena, porque hasta nuestro valor como personas a veces se mide en cuánto producimos, ¿no? Yo cierro el taller diciendo que tu valor no implica cuánto produces o cuánto haces, sino quién eres, ¿no? Entonces, yo creo que ser productivo es poner en una balanza lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Porque, a ver, la vida es así. Hay cosas que tenemos que hacer que no necesariamente nos gusta, ¿no? Pero tenemos que hacer, es parte de nuestra responsabilidad como adultos, como niños incluso. Y hay otras cosas que me llenan el alma porque quiero hacer, ¿no? Entonces, el conciliar esas dos cosas, yo creo que es lo más difícil, ¿no? Pero para eso hay que bajarle las revoluciones a quizás lo que se nos impone, ¿ah? Porque uno te das cuenta que empiezas y dices, no, yo tengo que generar, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo. ¿Y quién te ha dicho que tienes que hacer tanto, no? O sea, es como que nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos Exacto. esa dificultad ahí. Y también para algunos es más difícil que para otros. O sea, volvemos al mismo punto del autoconocimiento, ¿no? O sea, ahí va a radicar, creo que Ahí es. ahí es el tema. Ahí es. Y como te repito, o sea, es más difícil para algunos que para otros. Total. ¿Y cómo lo manejas? Porque, claro, o sea, toma más tiempo. Tú te tienes los clientes de primera mano. O sea, unos con otros, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que las personas que más se conocen es mucho más fácil trabajar y avanzar porque sabes, te conoces, entonces por lo mismo sabes qué cosa quiero, qué cosas no quiero hacer, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Incluso, mira, hasta el hecho de decir en la mañana, escucha, no tengo energía para nada, sino mi energía es en la tarde. Entonces, oye, me pongo las tareas más difíciles hacia la tarde porque me conozco y sé que voy a rendir mejor. No que, no, como debería ser así, debería levantarme y hacer ejercicio, o sea, pero si no te conoces, vas a fallar una y otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que los clientes, o las personas que acompaño, que salen más rápido adelante, son aquellos que se conocen mejor, ¿no? Y a ver, y por naturaleza algunas personas son más disciplinadas que otras también, Sí, ¿no? Entonces, claro, entonces si tú sabes, y yo, a ver, yo me meto también en este mundo por mí, ¿no? Porque yo también no se me hacía tan fácil organizarme. Muchas veces, oye, quedaba con alguien y quedaba con otra persona porque no había parado de decir, a ver, yo no quiero que me vuelva a pasar esto, que quedo con dos personas a la misma vez. Tengo que buscar métodos. Entonces, eso también de parar y pensar y decir, hasta aquí llego porque yo también soy dueña de lo que quiero. Yo soy dueña y yo decido sobre, oye, quiero seguir con mi vida hecho un desastre o voy a ponerle el empeño de que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Entonces, sí, autoconocimiento, disciplina, ¿no? De hecho. Claro, claro. Ahí también viene una palabra importante que es el propósito, ¿no? Va un poquito de la mano con el autoconocimiento. O sea, Total. ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu propósito de vida? Que no estoy diciendo que sea fácil porque es súper difícil encontrarlo. Y creo que al final puede cambiar también. No es que digas, encontré mi propósito, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué, Marcelo? Yo creo que finalmente todos, ya en el fondo, tengamos diferentes propósitos. En el fondo de todos esos es ser feliz. ¿Sí o no? O sea, en el Y fondo, ser bueno con el prójimo. No, ser felices, ser buenas personas. Y yo siempre pienso, ¿no? Que esto de la organización, que puede sonar quizás como muy superficial, no, o sea, de verdad es súper profundo porque hace que vivas la vida que sueñas vivir. Yo digo, no todos estamos aquí porque nos merecemos ser felices, porque nos merecemos vivir bonito, en armonía. La vida va a traer siempre dolores, la vida va a traer siempre penas, siempre. Nadie está libre de eso. Pero a pesar de eso, que sabemos que va a llegar en cualquier momento, que podemos estar pasando por un momento así, yo puedo hacer que las circunstancias que me rodean y la vida que yo puedo manejar sea linda, sea armoniosa, ¿no? Me traiga paz. Creo que es importante ahí saber cómo reaccionar también ante los problemas. Porque siempre me gusta decir, ¿no? O sea, el problema no es tanto el problema en sí, sino cómo reaccionas, porque tú decides. Obviamente hay casos sí fuertes, ¿no? Que te va a costar reaccionar. Sí, claro. Pero dentro de lo posible, o sea, tratar de verle ese lado positivo que a veces es complejo. Exacto. Pero tratar, ¿no? Y bueno, sonreír, tratar de salir. Claro. O condicionarte también, ¿no? Porque hay ciertas cosas que te condicionan, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, parece un poquito tonto, pero de repente al saltar, créeme que también te cambia un poquito el ánimo. No, cositas así, o escuchar música alegre, música que... Ya, mire, y eso es autoconocimiento, pues. O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer a lo largo del día que me recarguen? ¿Qué cosas puedo hacer que me llenen de energía
que hagan que mi batería se vuelva a cargar y pueda tener fuerza para seguir hacia adelante en el día. A ver, a mí me pasaba en la maternidad cuando tenía las 3 chiquititas, que claro, eran las 3 de la tarde y yo me quería, o sea, era un zombie que ya no podía más porque 3, 2 y 1 año, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer yo para que a las 4 de la tarde volver a recargar, ¿no? Yo agarraba, me servía una taza de café con leche porque sentía que era así como que casi que chocolatito, me sentaba un rato, o sea, trataba de que haya silencio dentro de lo posible, aunque sean 5 minutos de recargar, ¿no? Entonces, como dices tú, hay pequeñas actividades que podemos hacer que nos suben el ánimo y nos llenan de energía para continuar con punche, ¿no? Y así como hay otras actividades que nos descargan un montón, ¿no? De repente saber que vas a ir a tal lugar y te vas a encontrar con esa persona que te descarga la energía porque sabe Dios qué. Entonces yo también sí sé que me tengo que enfrentar a eso, medio que me preparo, ¿no? Para ese momento. Y lo que tú decías, esto también de las adversidades, pasa mucho en la organización cuando planeamos nuestra semana, planeamos nuestro día lindo, perfecto, hermoso, y te llaman a las 12 del día a decir que tu hijo tiene fiebre, que tienes que ir al colegio a recogerlo y que te lo lleves a la clínica. O sea, todo tu día que habías planeado lindo se desarmó. Entonces yo digo, cada día trae su afán, cada día va a tener sus cosas y ahí está la flexibilidad y el equilibrio de decir, ok, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde la rutina nos protege y nos contiene. Ahí es que cuando esta rutina que yo creé, que me senté, que empecé a organizar, donde pongo, yo soy muy flexible en todo, pero digo, cuando armamos la rutina, tratemos de ser, como poner todas aquellas cosas que queremos lograr, dejando siempre espacios libres, siempre espacios de descanso. No se trata de llenar todo tu día de tarea, no. Se trata de ser consciente con flexibilidad. Entonces, cuando llegan estos momentos que pasa algo y que te descuadra todo tu día, la rutina te contiene porque sé exactamente qué cosa voy a dejar de hacer. Y como sé qué cosa estoy dejando de hacer, buscaré luego tiempo para volver a hacerla y cumplir con ella. Pero es horrible la angustia que te genera el decir, me tengo que ir al colegio por el hijo y ahora qué hago porque no sé qué. O sea, tengo un montón de cosas que hacer, pero ni siquiera sabes realmente qué son ese montón de cosas. Sí, ¿No? el manejo de ahí de los imprevistos, ¿no? Y justamente un poquito más adelante en la entrevista quiero entrar más a fondo en esa estrategia para poder manejarlo. Ujú. Una consulta, en el tema de familia, que tratas Ujú. bastante, ¿cuáles son los retos que has visto A ver, más comunes? yo te voy a decir ahorita el que yo vivo, que es la adolescencia, ¿no? El hecho de que tú tengas, o sea, cuando los chicos son más chicos es un poco más fácil por lo general de guiarlos y llevarlos, y el adolescente cuando crece quiere su independencia y quiere sus ritmos y quiere sus tiempos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, como familia, como cinco, como grupo, sí me cuesta, por ejemplo, enfrentarme a las adolescentes que ya no quieren despertarse tan temprano, porque también tengo que entender que en la adolescencia es un momento de poda neuronal y que duermen más, y, o sea, y para eso también hay Mucha digamos, rebeldía, la verdad. y hay rebeldía, y las cosas ya no funcionan como uno creía, como soñaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y la rutina siempre es volver a replantear las cosas, ¿no? Volver a replantear, para buscar finalmente que todos en esa casa estemos contentos, no que todos bailen al son que Andrea quiere y sueña para todos, ¿no? Y ahí creo que es bien importante, así como yo me conozco, conocer a los miembros de tu familia, ¿no? Conocer también, oye, esta persona, claro, no es tan ágil, no tiene tanta energía en el día para estar limpia, no sé. Entonces, también respetar los tiempos de los miembros de mi familia, decir, no todos van a ser como soldaditos lo que yo quiero que hagan, ¿no? Y creo que sí es súper importante. Yo tengo un destacado ahí que se llama el lunes de familia, que es una reunión que hacemos a propósito, los cinco, donde tratamos diferentes temas. Y ahí también donde se puede tratar el tema de, oye, ya, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque, no sé, me está molestando un montón que tu closet esté desordenado todo el tiempo. Y no puede estar tu closet desordenado todo el tiempo, ¿no? Entonces, el crear ambientes donde se puedan conversar también las cosas es importantísimo, ¿no? No, y sobre todo para mantener la armonía y el orden en espacios comunes, ¿no? Sobre todo en ese Sobre tipo. todo, ¿no? El otro día mis hijas, no, yo me fui de viaje con mi esposo y se quedaron solas y la casa no solas, ¿no? Las estaban cuidando, pero no nosotros, y la casa se había desordenado. Y el martes en que llegamos nos dicen, mami, el sábado en la noche nos pusimos a arreglar porque todo estaba hecho un desastre. Yo me vi con mi esposo y nos hicimos así high five porque el ejemplo también enseña. Nosotros que creíamos que todo el tiempo estamos encima, diciendo, y ahí fue como un destello así de crianza, de lo estás haciendo bien, de decir, claro,
el ejemplo, el ambiente, el que tú te acostumbres a vivir en un lugar limpio y ordenado, va a ser parte de ti. Entonces, cuando te encuentres en un lugar que no está así, te va a llamar o sea, no, te va a decir, oye, esto Vas a está, querer hacer algo. vas a querer hacer algo, ¿no? Pero el tema del ejemplo, ahora que lo has tocado, creo que es todo. Todo, Creo que es todo. O sea, todo. yo yo mismo sí me considero organizado, pero me pregunto por ratos, ¿no? Cuando justo trato de eso, de autoconocerme, ¿nací así o es por el ejemplo, no? Y yo me voy más por el lado de, claro, o sea, yo creo que ver a mi mamá limpiando, porque claro, tengo esos recuerdos, Tal cual. limpiando, ordenando, o sea, como que te va entrando, ¿no? Y lo vas interiorizando poco a Total. poco y bueno, creces ya. Y mira, ahorita que tú me has dicho esto de ver a mi mamá limpiando y tal, yo me acuerdo que cuando era chica y mi mamá también limpiaba y mi papá también, en la casa en ese momento me acuerdo que se vivía un ambiente lindo, o sea, era como un momento lindo, ¿no? De paz, de tranquilidad, todos limpiando. Y creo que esa sensación es la que me quedó a mí, ¿no? Y que, claro, cuando uno trata de transmitírselos a sus hijos, tiene que ser así, porque si te pones como que chuki con el momento de la limpieza y del orden, lo único que vas a generar es un recuerdo de tristeza, ¿no? Es que todo está ligado. Todo está ligado, y de ansiedad, y claro, ya no quiero limpiar porque eso me hace recordar, Exacto. en vez de algo bonito, algo feo, ¿no? No, que al final las emociones, todo eso te traen los Así es. recuerdos y Sí, súper, súper importante. sí. Andrea, ¿tienes algún caso de algún cliente, ¿no? Ujú. Que haya podido tener un cambio, pero significativo Ujú. con esto de organizar su tiempo? Sí, tengo una persona, ella mayor, 64 años. Ella tenía 2 trabajos desde casa y vivía todo el tiempo súper abrumada porque sentía que nunca cumplía bien con los 2, ¿ya? Y tenía esos 2 trabajos desde casa y aparte se estaba haciendo cargo de su casa como en un 60% porque tenía ayuda que venían, ¿no? Entonces, en verdad que era un desastre, ¿no? Porque ella me decía que respondía correos a las 9 de la mañana de uno y después respondía, si la llamaban por teléfono del otro, contestaba cuando estaba cocinando. Entonces yo le decía, escúchame, esto tiene que parar, ¿no? Porque te vas a volver loca. Y definitivamente tú la sentías cuando te la encontrabas en otros lugares que venía abrumada porque finalmente no había cerrado ninguna tarea, ¿no? Entonces con ella empezamos a crear bloques de trabajo, ¿no? Entonces, y eso es lo que uno siempre tiene que tratar de hacer, ¿no? Generar bloques de trabajo en donde abro una tarea y recién la cierro y empiezo la siguiente, ¿no? Y para eso hay personas que necesitan ponerle mucho enfoque. A mí me pasa que yo estoy trabajando y me paro a servirme un vaso de agua y en el camino veo la planta que está sin agua y digo, ay, la planta está sin agua y la cojo y yo ahora o sea, hago fuerza para decir, enfócate, estás yendo por agua. No, o sea, como un caballo sigue de frente y no te distraigas. Y con ella trabajamos mucho eso, ¿no? Si te llaman de este otro trabajo por tal cosa, ok, de repente no puedes en ese momento colgarle a la persona, lo puntas en un post-it y lo dejas para el momento que te toque ese trabajo. Y de verdad que ha sido lindo verla después de un tiempo y darme cuenta que oye, su energía era otra, mucho más tranquila, mucho más pausada, ya tenía en las mañanas su tiempo para ir al gimnasio, para hacer los días que le tocaba a ella, por ejemplo, el tema de la cocina, después se conectaba para el primer trabajo, almorzaba, descansaba y empezaba con el segundo, en vez de hacer todo mezclado, ¿no? Claro, claro. Sí, es que es contraproducente. Y yo mismo también lo he vivido y no, y lo vivo, la verdad. Pero sí trato de controlarlo, ¿no? Porque me he dado cuenta que el multitasking es bien complejo. Es peor al Es final. peor, es peor, de verdad. Y uno a veces cree que la gente que está metida en organización es porque es muy organizada. Yo soy muy ordenada, por ejemplo, y siento que el orden me ha llevado a la organización en esta búsqueda de orden en mi vida, que no necesariamente es que seamos planificadísimos de nacimiento, sino que, oye, uno puede hacerse planificado, organizado, todos podemos hacerlo, ¿no? Si realmente le quieres poner tiempo y disciplina, ¿no? Porque eso sí, o sea, hay que estar todo el tiempo redireccionando el espíritu, digo yo, porque la gana de querer hacer otra cosa mientras estás caminando, o sea, a veces no Que ganan, no ¿no? gana y es ¿No? súper, súper común. Sí, Y a veces no solo te gana, sino también tienes interrupciones. Como por sí, ejemplo, te entra una llamada, te alteró tu media hora que tenías tal para cual, redactar tal cosa. tal cual, tal Y eso cual. también en ese punto quiero entrar también después a profundizar un poquito porque es Ajá, súper interesante y creo que a muchas personas les pasa. ajá, ajá. Andrea, un error común que veas en una persona que, o sea, que le impide lograr esa Ujú. organización del tiempo. Yo creo que la primera es querer hacer un montón de cosas, o sea, Eso es lo hacer que hablábamos.
justo lo que decíamos, ¿no? El querer hacer todo, o sea, o cuando ya te sientas a organizar tu día, el querer meter tarea, todo lo que quieres hacer. Y yo digo, no, escúchame, o sea, uno no puede ser como una mula de carga en el día donde pretendes hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, el hecho de poder dividir las tareas a lo largo de la semana, incluso del mes, eh, con equilibrio, creo que ese es un trabajo que, por lo que hablábamos al inicio, eso que se nos ha metido, que tenemos que ser muy productivos, que tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que ese balance entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer es quizás lo más difícil o el error más común que veo, que se va logrando luego, ¿no? Con el autoconocimiento, oye, a ver, paremos. Incluso me ha pasado que hay gente que, ella era una chica que fue al taller y ella había sido muy ejecutiva toda su vida y ahora había tenido un bebé y estaba volcada a su casa y ella sentía que como ahora no trabajaba y estaba en casa, ella tenía que hacer absolutamente todo lo de su casa. Sin embargo, tenía ella su empresa que seguía funcionando, seguía generando. Y estaba copadísima porque, a ver, la maternidad, el bebé chiquito, más toda la carga de casa que ella no estaba acostumbrada tampoco. Y eso es importante de decir, oye, uno no puede pasar de 0 a 100, ¿no? Y ahí me acuerdo que conversando le dije, ¿y tú podrías quizás pagarle a alguien que venga a ayudarte algunos días a cocinar? Y ella me dijo, sí, puedo. O sea, yo digo, qué loco, ella no lo había, estaba tan abrumada que no lo había visto que podía contratar quizás a alguien que venga a ayudarla y eso le iba a liberar un montón, ¿no? Claro, es que a veces no vemos esa posibilidad, ¿no? Y no porque no queramos, sino no se nos ocurre en muchos casos. No se te No, o ocurre. sea, a Tal veces cual. no te das cuenta que contratar a esa persona que va a cocinar te va a liberar ciertas horas que tú vas a ser más productivo, vas a generar más Exacto, ingresos, ¿no? exacto. Y vas a ser más productivo incluso porque te echaste a descansar, ¿ah? También. Incluso por eso, o sea, ella que estaba teniendo un bebé chiquitito y decía, incluso ese tiempo que viene esta persona, tú te puedes echar a dormir. ¿Para qué? Para que cuando te despiertes, seas una versión mejor de ti, ¿no? Estés más descansada, estés más tranquila, ¿no? Claro, eso es súper importante. Sí. Ahora, quiero entrar un poco más en la práctica. Ujú. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso para organizarnos? El autoconocimiento, Mm. el primer paso, ¿no? El segundo paso, y es lo que yo propongo, es planificar tu vida en una semana, ¿ya? Porque a veces cuando es mucho más fácil hacer la rutina por día y por semana, ¿no? En el tema del mes, por ejemplo, habrá actividades que sí, que se hagan por mensuales, pero creo que el siguiente paso es sentarte y empezar primero yo siempre digo, tienes que dividir tu vida y tus roles, ¿no? Por ejemplo, yo soy mamá, me encargo de mi casa, tengo un negocio, tengo una parte intelectual que no quiero descuidar, tengo a mis amigos que no quiero descuidar. Entonces, poner estos hitos que para ti son importantes, tus roles, lo que no quieres perder de vista. En cada uno de estos roles, empezar a escribir esas actividades que no quieres dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, no quiero dejar de ver a mis amigas, entonces pondré ahí, por ejemplo, ver a mis amigas, puedes empezar diciendo, por decir algo, una vez al mes, ¿no? Ya cuando empieces a poner toda esta información que quieres en tu calendario semanal, primero partir por lo inamovible, ¿no? En tu calendario, en tu semana, primero escribir lo que sí o sí tienes que hacer. Por ejemplo, si yo trabajo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, voy a bloquear de frente de 9 a 1 trabajo, ¿no? Después, si quieres, vas a hacer un horario específicamente de tu trabajo, si quieres organizar tu día de trabajo. Pero en primer lugar, trabajo, Ya. ¿no? Y luego vas poniendo estas actividades, por ejemplo, si tienes que hacer el almuerzo, porque te toca hacer el almuerzo en tu casa todos los días, también bloquearás. Y después ir poniendo estas actividades que no quieres descuidar. Quiero leer un libro. Lo que no está escrito y no está puesto, es muy difícil que se cumpla. Entonces, si tú realmente quieres concretar el leer un libro al mes, un libro al año, no sé, lo que tú quieras, tiene que tener un tiempo y un lugar en tu agenda, en tu rutina. Si no, no se va a cumplir. Entonces, después de que bloqueas con estas actividades que tienes que hacer y que ya están estipuladas, empieza a poner ahí las cosas que sueñas hacer, que quieres hacer, que no quieres descuidar. Y creo que es muy importante en el autoconocimiento decir cuáles son mis mejores momentos para hacer esto, ¿no? Si yo soy una persona que se demora en calentar motores en la mañana y que me levanto cansada todavía, lenta, no me voy a poner pues a hacer deporte a las 6 de la mañana, porque no va conmigo, ¿no? No va con Tu mi estilo de vida. energía, ¿no? Sobre todo con mi energía, ¿no? Entonces, y si por el contrario, a las 3 de la tarde tengo mucha más fuerza, más energía para hacerlo y puedo,
pondré de repente a hacer deporte ahí. Entonces también es importante conocerme y decir cuál es mi mejor momento para hacer esta actividad, sobre todo aquella que me cuesta más, ¿no? Si me cuesta leer y agarro un libro y me quedo dormida, no voy a poner leer un libro a las 9 de la noche antes de dormir, ¿no? Tendré que buscar cuál es el mejor momento, ¿no? Interesante. Eso, y después también algo que es bien importante para organizarnos, es el buscar que las tareas unas con otras tengan sinergia, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con que tengan sinergia? Es que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que ver las cuentas de mi casa, ¿no? Yo soy la encargada de ver las cuentas de mi casa y estoy trabajando en mi escritorio, lo ideal sería que terminando de trabajar, ponga como siguiente actividad revisar las cuentas de mi casa, porque ya estoy en el escritorio, ya estoy con la computadora prendida, entonces la tarea va a ser mucho más fácil, no que si pongo cocinar y ver cuentas, voy a estar terminando el pollo, queriendo ir a mi escritorio para abrir la computadora. Entonces, busquemos también tener sinergia con las actividades que colocamos, ¿no? Claro, sí, eso te va a facilitar muchísimo ahora que lo mencionas, no lo había pensado, Ujú. pero sí, ¿no? Por inercia yo como que lo hacía así también. Naturalmente. Claro, Es que hay personas que naturalmente son más organizadas y les sale mejor. Y hay otras que no, que hay que pensarlo, que a veces necesitan una ayuda y decirle, oye, mira esto, puedes hacerlo así, ¿no? claro, claro. Igual eso que mencionas de si no anoto, no lo hago, Sí. yo soy muy así. O sea, yo tengo que escribirlo para hacerlo. Y lamentablemente también, así lo escriba, muchas veces no lo hago. ¿Ok? Porque justamente surgen imprevistos, Ajá. ¿no? Que justamente es el tema que quiero tocar, ¿no? ¿Cómo Ujú. manejar los imprevistos? Mira, como decíamos hace un rato, ¿no? Yo creo que cada día va a traer su afán, sus dificultades. Habrán días que sí, que fluyan lindos y que llegues y digas, ah, hice todo, pero habrán otros que no, ¿no? Y esa es ahí la importancia de la rutina, ¿no? El decir, ok, surgió este imprevisto y no logré hacer hoy día, no sé, lo que me tocaba hacer como actividad, o sea, no pasa nada tampoco, ¿no? El mundo no se va a acabar si un día no voy al gimnasio, el mundo no se va a acabar si hoy día no escribí en el Excel los gastos del día, no sé, aquella tarea que tenías que hacer. Entonces, yo creo que ahí es muy importante el ser equilibrado primero emocionalmente y decir, no pasa nada, lo puedo hacer mañana. Y por eso también es importante dejar esos espacios libres en el día, porque si nos llenamos y atoramos de tareas, va a ser imposible, ¿no? Y yo creo que también siempre digo que para que la rutina funcione hay que romperla también. Porque si nosotros tratamos que todo el tiempo y toda la semana sea perfecta, linda, igualita, igualita, es que eso no es natural. Claro. Eso no es natural. Entonces, para que la rutina también funcione y nos sintamos libres, que vivimos a nuestro gusto, por decirlo de alguna forma, también tenemos que romper de tanto en tanto la rutina. O sea, si el miércoles tengo todos los miércoles que voy al gimnasio, pero este miércoles decidimos que nos vamos a comer todos a la calle, nos vamos a comer todos a la calle. Y esas pequeñas cosas también son los que hacen que la rutina tenga gasolina para decir, ok, mañana seguimos con la vida normal y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa flexibilidad también de saber romperlo, hay que hacerlo porque nos podemos encasillar en querer ser muy perfectos y no hay nada peor que la perfección, de verdad. Claro. Además que se puede volver ya muy aburrido también, ¿no? Total, Por eso total. sí, sí es bueno como que cambiar. Por ejemplo, gimnasio en la noche, la otra semana voy en la mañana. Bueno, obviamente si es que tienes la posibilidad, ¿no? Siempre, ¿no? Si tienes la posibilidad, ¿no? De eso se trata, de ser orgánicos también, no ser unos soldaditos que hay todo igualito, ¿no? Claro, claro. Pero ese tema de los imprevistos igual, o sea, es bien complejo, ¿no? O Sí. sea, no es tan sencillo y uno a veces dice, no, ya lo voy a hacer así, o sea, seguir mi calendario del día, etcétera. Pero es que a veces es inevitable. O sea, entra una llamada, te quedas hablando 15 minutos, ya te cortó la tarea. Tú sabes, Marcelo, dónde creo que es más frustrante el imprevisto cuando depende de ti, tú no lo haces. Por ejemplo, cuando yo pongo en mi calendario, me voy a levantar a tal hora para ir al gimnasio, por decirlo así, y por flojera no lo hago. Y todo lo demás es como que ya no lo hice porque no me levanté. O sea, esa frustración de por mí no se cumplió, por mi flojera, ahí creo que eso es más frustrante de que ocurra algo que te haga a salir de la rutina, ¿no? Entonces ahí es donde también viene el trabajo de la disciplina, ¿no? Entonces yo creo que la organización es como que tiene siempre dos alas, ¿no? Por un lado es empatizar, este equilibrio de conocerme, respetar mis tiempos, pero también de disciplina. También de, ok, sí, me conozco, sé que soy así, asá, pero eso no me condiciona a no mejorar. Y por ende, oye, yo me puedo ejercer en mí mismo cierta disciplina para ser mejor, para hacer las cosas que tengo que hacer, que sé que tengo que hacer, que sé que me hacen bien, ¿no?
¿Cuántas veces? Yo también tengo muchas chicas que acompaño que el tema es que se quedan ahí aplastadas en el celular. El celular es un distractor terrible. Tengo muchas que se pasan de verdad de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ponte, viendo TikTok, viendo Instagram, hablando por WhatsApp. Y ahí es también donde uno tiene que ejercer disciplinado, decir, a ver, se acaba el celular de tal a tal hora incluso, ¿no? Si sientes que se desborda. Claro, creo que has tocado ese tema, creo que muchos están pasando por eso. Es que sí, o sea, tú tienes tarea, leer un libro, por ejemplo. Sí, Pero ¿qué pasa? O sea, destinas una hora a leer un libro. sí. Pero ¿qué sucede? Que son una notificación, respondes el mensaje y no es que respondes y lo dejas. No, estás esperando que te respondan. No, y muy aparte de eso, o sea, respondes y ya entras a Instagram un Sí. ratito. ¿Para qué viste un video? Así es. Te salta el otro El siguiente, otro. siguiente, y ya. Y todos o sea, sabemos ya que el algoritmo está hecho para eso, para capturar tu atención y quedarte ahí perdido 1000 horas. Entonces, yo les decía incluso a ellas, escúchame, perfecto, ponte horario para ver Instagram. Ponte horario. Entonces, no sé, ponte que de 10 de la mañana a 10:30, que no tienes nada que hacer, vas a ver Instagram y alarma si es necesario. El otro día, no sé quién me contaba que tenía una aplicación que literal el Instagram se le cerraba la aplicación después de un tiempo. sí se puede. En el mismo iPhone se puede. Ya, pues, sí, sí. Claro, eso yo creo que también para casos ya un poquito más extremos. Definitivamente. Pero escúchame, hay más de lo pasa. que uno crea. Sí, sí, Hay sí. más de lo que uno cree. Sí, pasa bastante. Sí. Y ahora me gustaría entrar al tema de la procrastinación, porque Ujú. también es muy común. Sí. Volviendo al tema de la agenda, ¿no? Escribo una tarea y también me pasa, Nos pasa a nos todos. pasa a todos, creo. Coloco una tarea y la termino pateando. Y uno trata de justificarse, ¿no? Como que no, voy a hacer eso que es más importante. Sí, Pero sí. muchas veces, no digo que siempre, porque a veces sí es así, Ujú. pero muchas veces no es así. Simplemente lo estás, por algo en tu interior, no sé, lo estás pateando. Ya, es que ahí viene el interior. Yo siempre pienso que cuando, claro, no quieres hacerle frente a una tarea es por algo. O sea, interiormente pasa algo que no quieres enfrentar esa situación, ¿no? Porque otras tareas sí que son más sencillas y más fáciles, las haces y ya está. Yo sí creo que ahí es importante parar y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Por qué no quiero hacer esta tarea? A ver, puede ser incluso que te cueste mucho trabajo porque no es tu fuerte, ¿no? A mí, por ejemplo, hacer el tema de la contabilidad, como que yo me espero y digo, Andrea, ¿y por qué no lo hace? Porque me cuestan los números, porque me cuestan los números y por eso entonces yo creo que ahí es importante hacer esa reflexión, decir, ¿por qué no lo hago? Y también buscar ayuda, si se me hacen muy difícil los números, agarraré y buscaré a alguien que me pueda ayudar quizás a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en la procrastinación sí es importante el mirar hacia adentro y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no quiero hacer esa tarea? Porque siempre creo que en el fondo hay un porqué, ¿no? Claro, sí que importante eso y ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Autoconocimiento. O sea, Autoconocimiento. es Total. importante dedicarle tiempo a eso. Ujú. Y porque lo otro, Marcelo, sería como vivir en automático, ¿no? O sea, el no parar a pensar por qué me pasa lo que me pasa, por qué no hago lo que tengo que hacer, es vivir en automático, vivir con que los días pasen sin parar a decir, oye, a ver, yo quiero vivir así, quiero vivir sin cumplir lo que sueño, quiero vivir sin hacer el deporte que quiero vivir sin leer lo que quiero leer. O sea, no, no. Entonces, ese parar es vivir realmente en el presente, ¿no? Y siendo consciente de quién soy y por qué hago lo que hago, ¿no? Claro, es que para eso tienes que primero saber qué es lo que quieres, cuáles son tus sueños. Y Total. muchas veces o muchas personas no tienen eso claro, Así es. lamentablemente. Entonces, Así es. repetimos, es importante darse ese tiempo para autoconocerse, ¿no? Definir sueños, metas, objetivos. ¿Qué es lo que quiero, no? Para fin de año. No te digo que de repente 10 años, ¿no? Pero hacer tu plan de vida, oye, puede ser hasta tu plan de vida en los siguientes 6 meses, ¿no? Y para eso, como decimos, si no está escrito en tu rutina, no lo vas a hacer. Entonces, disponer 5, 10, 15 minutos, lo que tú quieras, para ese momento de silencio, de autorreflexión, de mirar hacia adentro, de pensar, de reflexionar, hay que hacerlo. Porque si no, vuelves a caer en el loop del vivo en automático sin saber por qué hago lo que hago, así, otra vez se repite. lo que a mí me gusta hacer, de repente le sirve a alguien, es en las noches antes de dormir, pongo que musiquita de meditación en YouTube, no esa musiquita, y nada, antes de dormir, cierro los ojos un toque y me pongo a pensar, ¿no? Ya, ¿qué es lo que quiero Así es. lograr este mes, el otro mes, de acá a un año? Y me funciona bastante y de repente le puedo escribir a alguien, ¿no? Andrea, la falta de tiempo en muchos casos, o sea, no es una realidad, ¿no? A veces el tiempo está, sino que no lo estamos organizando.
¿Crees que es una falta de tiempo, de enfoque? ¿Qué opinas de esa persona que dicen no tengo tiempo cada rato? ¿No? O sea, a ver, para todos los seres humanos existen 24 horas. Nadie tiene una hora más, ¿no? Nadie. O sea, para toda la humanidad tenemos 24 horas en el día y no es que nadie tenga más o menos. Entonces, claro, si tú ves personas con quizás miles de responsabilidades más que las tuyas de carga y logran hacer cosas, es falta de tiempo. Entonces yo digo, no es que sea falta de tiempo, no es falta de enfoque, es falta de organización previa, es falta de haber parado antes y mirar mi vida y decir, a ver, así la voy a organizar, ¿no? No quiere decir que haya días más cargados que otros, sí, o sea, todos a veces nos sentimos sobrepasados por las responsabilidades, sí, es parte de la vida, ¿no? Pero una cosa es que tener ciertos episodios de tu vida, momentos donde te sientas así, y otra cosa es vivir así, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es que tú vivas sintiendo que no tienes tiempo, que no llegas, que no haces, que no cumples. Eso es lo que no puede pasar, ¿no? Entonces, el tiempo lo tenemos todos exactamente igual. Yo creo que es la falta de organización y la falta de esta primer paso de decir, oye, a ver, así me voy a acomodar, ¿no? Que yo siempre digo que es agarrar el toro por las astas. Parar y decir, a ver, de una vez por todas esto termina y me organizo, ¿no? Que es así, porque a veces yo digo, ¿no? Incluso en esa desorganización, a veces hay una ganancia secundaria, incluso, ¿no? O sea, inconscientemente, claro, como soy desorganizada, no cumplo, no hago, no llego. Entonces, es más fácil como tapar mis fallas, porque claro, es que no tengo tiempo. Es como También una hay excusa. una excusa, ¿no? Tengo un montón, estoy abrumada, no sé qué. A ver, también puede haber ahí un tema que hay que solucionar, ¿no? Claro, claro. En muchos casos es así y en otros casos sí es una realidad de repente por ya muchísimas tareas. Y yo digo, a todos nos puede pasar tener periodos en la vida donde tenemos mucho más trabajo, muchas más responsabilidades, hijos más chiquitos que dependen de ti, muchos, sí, pero eso no quiere decir que vas a vivir así constantemente, ¿no? Claro. Y ese tema del enfoque está un poco ligado al tema de las distracciones, ¿no? ¿Cómo evitar distracciones, no? Ya muy aparte del tema del celular que ya lo hemos hablado. Ujú, ujú. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, una de las que te decía, ser consciente que me distraigo. Yo cuando empiezo el taller muchas veces les pregunto a las chicas, ¿cuántas de ustedes creen que tienen TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención? Y te juro que si son 10, 9 levantan la mano, ¿no? Oh, Y yo les digo, es que a veces uno cree que tiene, ¿por qué? Por el multitasking, que estás haciendo un montón de cosas a la vez y no necesariamente porque tengas TDA, es porque tu atención está dividida en demasiadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que número uno es enfocarnos en hacer la actividad que estamos haciendo, ¿no? Y no empezar la siguiente hasta terminar la que hemos empezado. Se cierra una tarea y se abre la siguiente. El ser consciente, como te decía, que si sé que soy media distraída y hay ciertas cosas, voy a trabajar en no serlo, en caminar y querer regar la planta porque me estoy yendo a servir un vaso de agua. No. Y me enfoco y hasta me violento por no hacerlo porque, a ver, yo finalmente soy la que me mando, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pero el tema de abrir y cerrar una tarea, yo creo que es un súper tip, en verdad, porque tendemos a querer hacer más de una cosa a la vez. Yo ayer, por distraída, por yapearle a una persona, le yapeé a otra persona y me después, pasó. y después me dije, eso te pasa por estar haciendo dos cosas a la vez, ¿no? O que le mandas un WhatsApp al que no querías mandarle y te equivocas. ¿Por qué? Porque estás distraído haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, es importante, y eso también nos pasa cuando interactuamos con la gente. Estamos hablándole a alguien y estamos mirando el celular, estamos pensando no sé qué. Entonces yo digo, hacer este trabajo de centrarnos y focalizarnos en una tarea nos va a ayudar en todo, hasta en nuestras relaciones personales. De yo estoy acá contigo y estoy contigo, con nadie más, ¿no? Que eso es muy valioso, ¿no? Y también sabes qué pasa, que sientes satisfacción de haber terminado la tarea. Eso, el trabajo bien hecho. Eso también es importante. Totalmente. Y repito, me pasa porque yo como pongo mis tareas seguiditas, ¿qué sucede? Que puedo ir saltando, ¿no? Sí. Pero me he dado cuenta que cuando termino una bien, me da cierta satisfacción y digo, qué chévere, lo logré. Sí, Y pasa a la sí, siguiente. tal pasa a cual. la siguiente. Y eso es como gasolina para Claro. seguir haciendo incluso aquello que no quieres hacer. Entonces, esa También. tarea que te cuesta, no sé qué, esa satisfacción es como gasolina para hacer esa que tanto te cuesta. No, vamos a hacerla ya, de una vez, ¿no? Y muchas veces piensas que te va a costar, pero de repente, ya cuando te enfocas lo haces rápido.
Y cuando termina dices, su tanto para ti esto, Claro, ¿no? exacto. Y creo que eso también mucha gente se va a sentir identificada Sí, porque es sí. común, me Oye, para parece. ti esto tanto tiempo cuando ya, listo, ¿no? Claro, exacto. Sí. André, y para la gente que tiene su agenda un total caos, recomendaciones para recuperar el orden. Ya, mira, yo digo, ¿no? A mí, por ejemplo, las agendas me encantan, me parecen preciosas. A mí no me funcionan. Yo me he comprado agendas durante años con la ilusión de que ahora sí, esta va a ser la agenda que me va a solucionar la vida, ¿no? Y me he dado cuenta que no, que a mí no me funcionan. ¿Por qué? Porque yo no llevo la agenda en la cartera todo el día, todo el tiempo. Me resignaba yo un poco, por ejemplo, a usar la tecnología. Yo ahora he descubierto que, por ejemplo, mi celular va conmigo a todos lados. Yo nunca dejo mi celular en la casa, jamás. Y no creo que nadie lo deje, ¿no? Entonces, yo he encontrado en mi celular, por ejemplo, un excelente aliado para estar organizada, usando el calendario del celular. No tengo ninguna aplicación descargada ni pagada. Yo uso el calendario de mi celular para apuntar todas las citas que tengo. Porque ponte, estamos ahorita conversando y tú me dices, Andrea, vamos a vernos el próximo sábado. Yo no voy a esperar a irme a mi casa para ver mi agenda y para confirmarte. Voy a sacar mi celular y te voy a decir si sí nos podemos ver o no, y si sí, lo voy a agendar de una vez, ¿no? Entonces, primero yo creo que es el saber cuál es realmente aquella herramienta que te sirve, ¿no? Lo que yo uso, por ejemplo, es tener mi rutina escrita en un calendario semanal a la vista, donde sé qué tareas tengo, que mira, que con el tiempo incluso ya está en la cabeza, ¿no? Uno ya tiene su vida organizada y sabe que, no sé, los viernes a las 3 de la tarde me toca peluquería y así serán casi todos los viernes de mi vida, salvo que pase algo por decir, ¿no? Entonces, el tema también de la gente organizada sabe qué tiene que hacer en qué momento, ¿no? Entonces, tener la rutina semanal a la vista. Yo tengo las cosas que quedo, mis citas en mi celular. Y así mantengo el orden. Otra cosa que hago que creo que es muy importante para mantener este orden, cuando a veces tú sientes que tu vida es un caos, son todos estos post-it mentales que tenemos, ¿no? Tenemos un montón de pendientes. Tengo que llamar a grafitero, tengo que, no sé, pintar esto, no sé, todos esos pequeños post-it pegados mentales, yo digo que hay que sacarlos de la cabeza y escribirlos en un lugar que nos acompañe. Definitivamente. Y ahí, escúchame, en la parte notas de tu celular o recordatorios, ¿no? Incluso en recordatorios tú puedes crear categorías y se te viene la idea, ay, tengo que hacer esto, o tengo que comprar, falta leche en la casa, no sé. Agarras tu celular que siempre está contigo y lo escribes ahí y listo, fue el post-it de tu cabeza y está metido en un lugar seguro. A mí me sorprende cómo hay mucha gente ahora, o todavía, como mi mamá, por ejemplo, que no se acostumbra a usar su calendario, ni siquiera agenda escrita, sino todo en la mente. Entonces, ¿qué opinas de eso, no? Porque hay gente que se maneja así, ¿ah? O sea, yo creo que hay gente súper inteligente que puede hacerlo así. O sea, me imagino que sí, que hay gente que quizás le funciona, que mentalmente no le causa ningún estrés y puede vivir así. En este mundo hay de todo, ¿no? Yo no, o sea, no puedo estar con el pendiente así metido en la cabeza porque digo, sí, me voy a olvidar. Que nadie es perfecto y se te puede cruzar con otra cita. Entonces yo también eso es lo que yo le digo. Usa la tecnología, aprovechalo, tienes el celular a tu mano. Es que hoy hay tantas herramientas, o sea, muy aparte del calendario, o sea, el calendario también te notifica. Entonces eso ya es súper. Yo ahora hace poco descubrí una herramienta nueva que vincula el calendario con WhatsApp. ¿Ya? Y es como que hablo con una persona por WhatsApp y le digo mi tarea. Sí, esa. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo le mando las invitaciones, sobre todo a mis hijas, ¿no? Cumpleaños de tal, frente de tal, le reenvío la invitación a Dola y Dola la agenda y la mete en mi calendario con alarma y todo. Con alarma, claro. Y eso me ha parecido maravilloso. Sí, buenísimo. Y son cositas que tienes que sacarle el provecho, pues, ¿no? Tienes que sacar el provecho, aprovechar la época en la que todos tenemos celulares. Y también yo creo que, ponte, no sé, de repente en el caso de tu mami tiene una vida, no sé, se me ocurre más tranquila, por ejemplo, donde no se le hace tanto caos llevar las cosas en la cabeza. No, en su caso sí, porque también trabaja full. Entonces, más bien, ella sí requeriría, creo que, pero se confía o a veces le funciona, ¿no? Como le funciona, de repente no pasa a eso, a usar una herramienta. Eso, pues le funciona. O sea, como te digo, hay gente bien inteligente que puede tener organizado todo en su cabeza. O sea, es difícil, ¿no? A mí me parece imposible. Sí, no, yo creo tampoco que la hago. va a depender de cada uno. No te digo que yo agendaba 2 reuniones así con diferentes personas y me quería morir porque, Dios mío, he quedado con 2 y ya no me pasa. Claro, sí, es súper complejo. Andrea, muy aparte de organizar el tiempo, creo que también un desafío
es encontrar el balance. Y eso creo que nos pasa muchísimo. Encontrar el balance entre el trabajo, la familia, amigos y también uno mismo, ¿no? Hay que darnos ese espacio para nosotros mismos, como hemos mencionado tanto en esa entrevista. ¿Cómo lograr ese balance, ese equilibrio? Yo creo que lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Identificar mis roles, digamos, y qué cosa quiero de cada rol, ¿no? O sea, soy amiga, soy mamá, soy empresario, soy hijo, todos aquellos roles en tu vida y empezar a dividirlos, primero identificarlos, ¿no? Para poder empezar, por ejemplo, yo digo, tienes una mamá que vive en el extranjero, ¿no? Y nunca la llamas y tienes siempre el pendiente ahí de llamarla. Entonces, claro, si no te pones en el rol de hijo y de qué cosa requiere de ti ese rol, digámoslo así, estar presente, llamarla a mi mamá una vez a la semana. ¿Por qué? Porque se pasa la semana si no la llamo y tengo una angustia y no me siento tranquilo conmigo mismo porque tengo este pendiente. Incluso eso, si yo no lo equilibro y lo pongo en un momento, yo le digo a las chicas en los talleres, en los acompañamientos, incluso eso debería tener un momento porque si para ti es importante y no lo estás haciendo y te causa ansiedad, tiene que tener un momento en tu agenda de decir, los miércoles a las 4 de la tarde llamo a mi mamá para saber cómo está. Y uno podría decir, ay, pero qué obligado. Bueno, es que escúchame, el amor es así también. O sea, a veces uno tiene que hacer cosas agrede y a propósito para estar bien con el otro, para estar bien contigo mismo, ¿no? Es igual que el gimnasio. No todo el mundo se levanta feliz, ay, qué lindo, voy al gimnasio. ¿Cuánta gente te cuesta? Pero, oye, me hago violento, digamos, y salgo y lo hago, ¿no? Y combato contra mí mismo. Entonces, yo creo que para tener este equilibrio, primero es identificar esos roles que tengo, qué cosa quiero de cada rol, o sea, qué cosa quiero lograr. Yo tenía una chica que acompañaba que no veía a sus amigas hace un montón porque el trabajo, la vida la había absorbido un montón. Y me decía, quiero verlas porque siento que no tengo contacto con mis amigas hace un montón. Y literal pusimos un tiempo y un momento en su agenda para conectar con sus amigas, porque para ella era importante y se sentía coja de esa pata porque no las veía, ¿no? También depende de más personas, también de sus amigas que tengan el tiempo, o sea, encontrar un espacio en común, ¿no? Exacto. Y eso lo dificulta aún más. Sí. Pero también me ha pasado, ahora que has tocado ese tema de no ver a tus amigos, me ha pasado, te absorbes, sea porque estás con pareja, o porque viajas constantemente, estás enfocado en tu trabajo, y sientes esa necesidad también de, oye, ha pasado 3 meses y no he visto a mis amigos. Así es. 3 meses. Así es. Entonces es importante dar ese espacio y generar ese balance. Sí, y no olvidamos que somos seres completos, ¿no? O sea, no sé, hay personas que a veces se centran, por ejemplo, mucho en el deporte, ¿no? Y te olvidas también de tu interior, ¿no? Que también tenemos un espíritu, un alma que también hay que alimentar. Entonces, mirarnos como seres totalmente enteros y completos que tienen más de una dimensión y tratar dentro de lo posible de darle un poquito a cada una de esas dimensiones, ¿no? Yo siempre digo, uno no va a poder estar al 100% en todas. Imposible, nos moriríamos en el intento si tratamos de estar 100% la mejor amiga, la mejor hija, la mejor mamá, la mejor trabajadora, imposible. Entonces también poder mirar con objetividad en el momento en la vida en la que estamos y decir, a ver, en este momento se requiere más de mí que criar a mis hijos o correr una maratón de 42K que me va a exigir entrenar y no estar con ellos, ¿no? Entonces siempre en la vida vamos a ver que como que ir subiendo y bajando volúmenes por etapas, ¿no? Por etapas, ¿no? Entonces, estoy emprendiendo. Entonces, en ese momento tendré que sacarme la mugre para emprender y tendré que bajarle el volumen a, no sé, hay ciertas cosas que no se le puede bajar mucho el volumen nunca, ¿no? El esposo, la pareja, los hijos, hay cosas que uno tiene que tratar de mantener siempre ecualizado. Pero sí hay ciertas actividades que van a depender de nosotros en ciertos momentos, pero el tratar de estar siempre al 100 en todo, imposible, ¿no? Sí, es imposible. Yo la verdad que sí, tuve una etapa en la que sí trataba. ¿De qué? ¿De estar al 100 en todo? O sea, trataba de estar, claro, trataba de estar balanceado. No tanto al 100, pero sí como que tratar de lograr un balance. Sí, bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Pero poco a poco se me iba dificultando más, porque como tú dices, no son etapas. Y yo siento que ahorita, o en ese momento estaba en una etapa que no, tengo que estar de lleno a mi emprendimiento, sacrificar ciertas cosas. Porque es un momento, ¿no? Es una etapa, un momento, como dices. tal cual, tal cual. Siempre que uno elige algo, quieras o no, estás renunciando a otra cosa. Quieras o no. O sea, yo elijo en ese momento hacer esto y eso va a hacer que renuncie a otras cosas, ¿no? Entonces, como dices, o sea, son momentos y etapas en los que tenemos que por eso ser lúcidos y conscientes y decir, a ver, no pasa nada si por este periodo de tiempo dejo de hacer esto porque necesito hacer ahora esto, ¿no? Entonces,
Porque ahí es donde nos enfermamos, ahí es donde vivimos estresados, donde sentimos que no estamos equilibrados, ¿no? Sí. Claro, eso es importante también darnos cuenta. Entonces, Andrea, y el tema del autocuidado también me parece importante. O sea, creo que es lo último, lo dejamos para el final, sobre todo en estas etapas que te decía, ¿no? Estás priorizando tu negocio o el deporte, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí? Recomendaciones. Mira, yo pienso también mucho, es rico hablar contigo porque es como, tú me hablas desde la experiencia de un chico joven que emprende y yo tengo en mi cabeza a las mamás, pero es monstruo verlo porque como en diferentes situaciones pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno recién es mamá, de lo último que te acuerdas es de ti. Cuando uno está emprendiendo es como que estás tan enfocado que uno se olvida, ¿no? Entonces yo siempre pienso que es como en el avión, ¿no? Que te dicen que primero para ayudar a otros te tienes que poner tú la máscara de oxígeno y luego ayudar a los demás. Y a veces, no sé si un poco por la sociedad en la que vivimos suena egoísta el pensar que primero yo voy a estar bien para poder dar a otros. Sobre todo creo también en el aspecto de las mamás, ¿no? Porque acá es como, creo que en Latinoamérica por lo general la mamá es símbolo de abnegación, de dejar todo, a ver, que sí, pero eso no quiere decir que no me voy a cuidar, que no voy a estar bien. Yo siempre pienso que una mamá feliz, de verdad, es un hogar feliz. O sea, si mamá está bien, todo está bien, ¿no? Una mamá estresada, una mamá molesta todo el tiempo, hace que toda esa energía en su casa se torna así, ¿no? Entonces, el autocuidado es importantísimo y debería ser, en verdad, hasta con lo que empieces tu día, ¿no? Para llenarte de fuerza, de energía. También es ahí otra vez a lo que decíamos, saber qué me llena de energía. De repente ni sé. Cuando yo hago el taller les pregunto a las mujeres, ¿y ustedes qué hacen en sus tiempos libres? Y me dicen, ¿tiempo libre? Porque el hombre sí tiende, ponte a tener un poquito más esos espacios. Se van a jugar pichanga una vez a la semana. O sea, tienden a darse un poquito más esas licencias, ¿no? Las mujeres, o sea, no, de verdad que les cuesta mucho responder eso, ¿no? ¿Qué hobby tienes? ¿Hobby? O sea, es lo caso, porque en el caso de las mujeres es muy difícil que se dé eso, ¿no? Entonces, el hecho de ser consciente es que yo tengo que hacer aquellas cosas que me hacen bien a mí, ¿no? Y que si incluso tengo que cancelar a algunas otras por eso que me hace bien, es totalmente válido, ¿no? Ir a nadar, ir a leer un libro, descansar. Hay personas que el hecho de descansar las hace sentir culpa, las hace sentirse unas flojas si haces una siesta. O sea, está visto como, yo digo, oye, o sea, a ver, ¿por qué no? Si de repente tú eres una persona que necesita parar en el día y tomar una siesta para seguir adelante, hazlo. Y es súper importante que lo hagas, ¿no? Pero pues volvemos al inicio, ¿no? Si yo no paro a pensar en mí y en qué me hace bien y qué quiero hacer, no lo vas a hacer y vas a empezar a vivir en este lado como vulnerable, en este lado como molesto todo el tiempo internamente, porque finalmente no estás haciendo aquello que te hace bien, ¿no? O sea, partimos de primero saber qué es, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia para poder lograrlo, no? Porque a veces estás ocupada, estás cocinando, estás con tu hijo. Así es. O sea, yo primero digo, no, ya, ¿qué cosa me hace bien? ¿Qué me hace sentirme, que me recargo, que es como una vitamina para mi día? Salir a caminar, imaginemos. Ya, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo un tiempo? A ver, lo más probable es que sí, si organizas tu tiempo, ¿no? Entonces, identificar y luego, como decimos, buscar el tiempo y el momento, porque si no está puesto en una hora y en un día, va a ser muy fácil que no lo hagas, ¿no? Y que lo pospongas y lo pospongas y lo pospongas. Y con la primera que deberías, o el primero que deberías cumplir es contigo, ¿no? Antes que con los demás. Qué importante es eso. Qué importante es eso, ser conscientes de eso. Sí. Tocaste un punto importante, el tema del descanso. Porque, o sea, para muchos no somos conscientes que el descanso es parte de ser productivo. Totalmente. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, que es parte de ser productivo, es parte del bienestar, tanto emocional como físico, ¿no? Cuando uno duerme, yo no sabía, no te voy a decir los nombres científicos porque no me lo sé, pero lo que pasa es que en tu cerebro se libera una sustancia que es como que limpia tu cerebro de todas las toxinas que se han liberado a lo largo del día y te levantas renovado, ¿no? Por eso el descanso es literal importantísimo y no solamente el descanso de la noche, incluso en el día de poder parar, no te digo decir que hacer siesta, pero incluso el poder parar un momento y
y a ver, bajemos un rato las revoluciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida quería levantarme temprano para hacer deporte, ¿no? Tenía que levantarme a tal hora si quería hacer deporte y poder cumplir con lo demás. Y no lo lograba porque yo soy una persona, y me ha costado reconocerlo, que necesito dormir 7 horas, 8 horas, bien, para despertarme tranquilo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Me echaba a la cama a revisar redes, a mirar una serie de Netflix y para poder dormir a la 1 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Que ya desde ahí yo estaba estropeando mi plan del día siguiente. Desde ahí, ¿no? Entonces, el hecho de decir, a ver, el celular se va a quedar en la mesa de noche o en la cómoda allá para no mirar, o sea, hacer incluso cosas como esas, como decir, te quedas allá para no mirarte, me voy a acostar a tal hora y planear todo eso para poder lograr lo siguiente, sí, o sea, es importante, ¿no? O sea, planear incluso tu descanso para ser más productivo. Claro, sí, a mí antes me gustaba poner a qué hora iba a dormir, ¿no? Lo ponía en un bloquecito, ¿no? Ya, desde las 11 dormí. Así es, Y obviamente al inicio es difícil porque te pasas media hora con el celular, etcétera. horrible. Pero la idea es poco a poco, por lo menos ya verlo, siquiera Sí, te va a así incentivar es. a Por lo querer menos ya lograrlo. sé, ya pensé cuánto tiempo de sueño necesito para estar bien el día siguiente. Entonces, ya por lo menos tengo algo mapeado, no que fluyo y me dejo llevar y, claro, me le duermo a la 1 y a las 6 de la mañana estoy torcido, ¿no? Entonces, Claro, porque obviamente gente que tiene un horario que entra a las 9, a las 8 de la mañana, tiene que levantarse sí o sí. O sea, así duermas más tarde, más así temprano, es, igual, así ¿no? es, así Entonces es, ahí estás yendo contra tu salud. así es. Y eso es importante también reconocer y aplicar estrategias como lo que dices, ¿no? Dejar el celular allá es Yo el otro importante. día veía a un chico que hablaba justamente de eso, ¿no? Y él decía dejar, y era todo como que con números, ¿no? Dejar las pantallas 1 hora antes, no tomar agua tanto tiempo, o sea, todos los tips como para irte a dormir y poder tener un buen descanso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Justo también yo estaba viendo un podcast así, Ujú. que daba todas las recomendaciones antes de dormir, ¿no? Y Sí. claro, suena como que un sueño porque Sí, es sí, súper sí, sí, complicado, sí, sí, ¿no? claro. Y Pero cuando uno tiene, por ejemplo, hijos chiquitos, las mamás que las madrugadas tienes que levantarte, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ahí es como esos periodos de la vida en las cuales, claro, las cosas no son como yo sueño, las cosas no pasan como yo quisiera, no voy a poder descansar, pero ahí es donde la rutina pues te ayuda a como sobrellevar estos momentos, ¿no? y para alguien que se siente perdido en todo este balance que hemos estado hablando, ¿no? Trabajo, familia, uno mismo, ¿cuál es la recomendación más importante que le podrías dar, no? Yo creo que el tomarte un tiempo, o sea, y un tiempo me refiero a unas 2 horas, ándate a un Starbucks, lleva un cuaderno, lleva colores, lleva lápices, siéntate y piensa. Piensa, o sea, tómate el trabajo de pensar cuáles son mis roles, qué sueño en cada rol, cuáles son mis deberes, empieza a bloquear, haz tu calendario, empieza a poner toda esa información ahí y comprométete con eso, ¿no? Comprométete, o sea, por un lado es este autoconocimiento en el que me conozco, me respeto mis tiempos, mis ritmos, pero también por el otro lado me pongo en disciplina para lograrlo, porque estoy comprometido con construir esa vida que quiero finalmente, con vivir en esa armonía en la que sueño, ¿no? Entonces no se va a dar, nadie va a venir a hacer esa chamba por ti, nadie. Así busques un acompañamiento y me vengas y me dices, "Andrea, ayúdame", ya, perfecto, yo te voy a ayudar, pero la chamba la vas a hacer tú cada día que te levantes, cada día que digas, optes por qué hacer, ¿no? Entonces, tómate el tiempo, o sea, mi recomendación sería, tómate el tiempo, separa un momento, 2 horas, 1 hora, a un lugar donde nadie te moleste y empieza a pensar y a escribir y poner las cosas en blanco y negro. Sí, qué importante es eso, Mm. definir objetivos, definir Sí, metas. sí, Es que todo eso va sí, de la mano porque al final yo tengo una meta, pero para lograr esa meta hay muchas tareas, micro tareas, ¿cierto? Entonces, no voy a saber qué micro tarea hacer si es que no tengo el objetivo exacto, principal. exacto. Entonces, eso es importante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el autoconocimiento, darte el tiempo de pensar. Eso, porque Marcelo, imagínate que yo simplemente agarre un calendario y ponga las tareas que tengo que hacer en el día. Simplemente me quedo en ese plano, en levantarme, hacer el desayuno, llevar a los chicos al colegio, hacer el almuerzo, simplemente así. Oye, yo no soy solamente eso. Yo soy un ser humano completo que necesita hacer cosas para estar bien, para cuidarme, que sueño en hacer otras. Entonces, yo no puedo simplemente agarrar y plasmar mi vida como en actividades de hacer, de hacer, de hacer, ¿no? Tengo que mirar todo lo que soy, todo lo que sueño, todo lo que quiero y todo eso concretarlo en mi día.
Porque si no, se van a quedar simplemente en sueños, ¿no? Se van a quedar ahí. Claro, eso es importantísimo. Ujú. Andrea, esta conversación me ha encantado, de verdad. Siento que nos has aportado muchísimo en todo este tema de la organización, generación de hábitos. Ujú. Qué importante es, en serio. Antes de terminar, Ujú. quisiera hacer una dinámica. A ¿Ok? ver. Tú sabes que tengo una marca de organizadores para el hogar. Sí. Entonces, he traído unos 3 productos que son Ya. multifunción. Ujú. Entonces, quiero que me digas más o menos cómo los usarías tú. O lo Ya. primero que se te viene a tu mente, Ya. ¿no? En tu casa, o de repente, no Ujú. sé, en tu oficina. O con Ya. los chicos, de repente, Sí. ¿no? Ya. ¿Ok? ¿Me lo- Buenazo. Ay, qué chévere. Y- Mira, primero este de aquí, que es un perchero, pero quisiera explicar que es extraíble, ¿no? Entonces, como que lo Ah, puedes usar así y te facilita el acceso para cosas. claro, claro. ¿Qué se te ocurre? A ver, lo primero que se me ocurre es, no sé por qué pienso en la cocina, en estos reposteros donde no llegamos, ¿no? Donde no, el repostero que está metido y no voy a poder sacar las cosas. Entonces, al jalarlo, pucha, yo pondría tipo que tapas de olla, no sé si entren así paradas, pero utensilios de cocina, Utensilios. ¿no? Pero que estén dentro de un mueble donde el acceso no sea tan fácil de llegar, ¿no? Súper, Sí, eso se me ocurre súper. Por en la aquí tengo cocina. otro, que es un colgador que es giratorio, mira. O sea, esto gira y te facilita el acceso. Buenazo, ya. ¿Qué se te ocurre? Correas. En tu closet. Sí, en el closet poner las correas. Porque por lo general la correa es como que, cómo la guardas, ¿no? O sea, o la enrollas, pero claro, siempre que la enrollas tiene que estar en algo porque si no se Si no abre, se abre, sí. ¿no? Y si la cuelgas solamente, yo a veces del gancho de ropa regular las metía todas por aquí. Pero claro, quieres llegar a la última correa, tienes que sacar todas las Tienes que sacar correas para todas. llegar a la última. En cambio, acá estarían todas individuales, pues. Súper. Sí, ostro. Por aquí tengo otro que es una cestita, que tiene 1.000.000 de usos, pero ¿qué se te viene a la mente? Ya, justo te contaba que estaba viendo lo del escritorio de mis hijas, ¿no? Y estaba pensando en qué accesorios les iba a poner para que puedan tener los colores y las cosas ordenadas. Entonces, nada, o sea, esto lo veo, aparte que se ve linda, para el escritorio y para poner, no sé, pues los colores, los post-its, los útiles de escritorio. Linda. Sí, aparte que escúchame, claro, como es como plastificado, no es que se va Oxidar, pelar. a pelar, no se va a despintar. Linda. Después también pienso en la parrilla, no sé por qué, en la mesa para poner las salsas de ketchup, de Ah, ya, claro. mostaza, y ponerlo ahí se vería lindo también. Los Correcto. cubiertos. Sí, no, olvídate. Eso es lo interesante de cosas. los multifunción, que ¿No? claro, ya depende de cada uno qué Depende uso de le cada vas a uno, dar. sí. ¿No? Porque yo le doy, esta es mi favorita, mi cesta favorita, entonces yo le doy Ajá. muchos usos. Sí, O sea, en el baño, en en el la baño. cocina, en mi cajón de ropa interior. Claro, y en el baño no se va a oxidar, pues. Claro, exacto. Entonces, eso es lo importante. Sí, linda. Andrea, por favor, cuéntale a mi audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar. Bueno, me pueden encontrar en You Can Do It Perú. Básicamente estamos en Instagram. En Instagram vas a encontrar la página web que se divide como en dos grandes secciones, ¿no? La tienda de You Can Do It, que es donde pueden encontrar todos los productos que tenemos para organización. Y la otra sección es Paz y Orden. En Paz y Orden tenemos dos grandes rubros, que es mentoría y talleres. En la mentoría es el acompañamiento de 1 a 1, que lo hacemos virtual o presencial. Y luego los talleres, que se abren básicamente una vez al mes, donde son grupos de 10 personas, en donde vemos todo lo que hemos conversado aplicándolo ahí, ¿no? Y en las mentorías es un trabajo mucho más particular, especializado con cada persona, ¿no? Para ayudarlos a encontrar ese equilibrio en su día a día, ¿no? Súper, súper. Entonces ya saben dónde lo pueden contactar. Muchas gracias nuevamente. No, a ti, Marcelo, gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en Más Casa Perú van a poder encontrar los mejores organizadores para transformar su hogar. Chao.